Bienvenido de nuevo, superviviente, soy Saint Nightmare. Gracias por sintonizar. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. De verdad ayuda a que siga compartiendo estas historias. Déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas, ciudad, estado, lo que sea. Los leo todos y ahora mismo esos puntitos en mi mapa mental son lo más parecido a compañía que tengo. Soy Ethan Mercer. Antes del colapso mundial, me dedicaba a la preparación para emergencias. No al estereotipo de los foros de teorías conspirativas, sino a la ingeniería, creando sistemas de redundancia para la vida de las personas. Enseñé a pequeños grupos a reforzar sus refugios contra tormentas, a cablear microredes y a convertir viejos generadores diésel en fuentes de energía confiables y robustas. Sé cómo empalmar un cable de comunicaciones en la oscuridad. Sé leer un mapa topográfico como si fuera la Biblia. Normalmente ese conocimiento permanece inmóvil en tus manos como herramientas. Tras el brote, esas herramientas se convirtieron en mi lenguaje cuando las palabras de todos los demás se habían silenciado. Ahora mismo escribo esto desde el borde de una fría cresta en la vertiente de Wyoming de las Rocosas. El valle que se extiende abajo, la cuenca de Pine Hollow en mapas antiguos, aunque la mayoría de los mapas actuales están llenos de advertencias, solía ser un coto de caza y un refugio de fin de semana. En los mapas se ve agreste pero desierto. En persona, es un lugar que contiene la respiración. Aparqué el último jeep en funcionamiento a medio kilómetro, donde el sendero se desvanece entre las rocas. Desde aquí puedo ver donde la montaña se abre paso en un pedregal, un revoltijo de rocas rotas y agua de deshielo. Ahí encontré la primera pista de que algo estaba enterrado. Una línea increíblemente recta de pedregal removido, como si alguien hubiera intentado colocar una puerta en la tierra y no lo hubiera conseguido. Amanece mientras escribo esto. El sol aún es un pálido destello tras la cresta. Mis manos aún están calientes gracias a la manta térmica con la que envolví el portátil, pero el metal del M1A sobre mi regazo ya está frío. El equipo importa de maneras que no se aprecian hasta que se necesita. Un tubo sellado para mapas con superposiciones topográficas, un sensor sísmico portátil construido a partir de un geófono de segunda mano y una grabadora de audio modificada, un dron de bolsillo con una hélice rota que he volado incontables veces, cámaras térmicas sujetas a mi chaleco táctico, baterías de litio de repuesto y un pequeño panel solar plegable. Pequeñas redundancias, pequeñas comodidades. Quizás te preguntes, o tal vez le estés gritando a la pantalla, ¿por qué un preparacionista buscaría un búnker gubernamental a kilómetros de la civilización? Es comprensible. La respuesta corta es reconocimiento de patrones. La respuesta larga es que los ingenieros somos una especie peculiar. Vemos el ruido como problemas a la espera de una explicación. Durante semanas estuve rastreando anomalías en la red eléctrica, luces que se apagaban en franjas, bandas de radio captando estática que coincidía con el ritmo mecánico de algo enterrado, firmas térmicas que parpadeaban como la respiración de alguien detrás de una pared. Registré cada rareza, creé cronologías. Finalmente el ruido convergió en un símbolo descolorido en un mapa topográfico desclasificado que había descargado meses antes. Sitio 7B, restringido. La anotación era antigua, la tinta casi borrada, pero las coordenadas coincidían con una veta en la roca madre que, según cualquier análisis de ingeniería que pude realizar, podría ocultar una estructura del tamaño de un pequeño pueblo. Así que fui a verificarlo. La verificación no ocurre en Hollywood. Es lenta. Es un dron despegando a las 4:36 con el cielo del color de la mezclilla descolorida y un auricular susurrándote lecturas térmicas al oído. Es un sensor sísmico pegado al suelo, mientras tomas un café tibio y te repites que el mundo es una matriz de causa y efecto. La cámara térmica de mi dron encontró un espacio negativo bajo una ladera de pedregal, una sombra térmica más fría que la roca circundante. El sonar emitió un eco hueco. El equipo sísmico captó un pulso rítmico a 8,3 Hz. No es una frecuencia natural, es la firma de una máquina, un latido erróneo. Y una vez que vislumbras la posibilidad de un búnker, la curiosidad se convierte en una fuerza imparable. Te pesa como una losa. Los ingenieros lo llaman investigación, los preparacionistas oportunidad. Yo lo llamo poesía de supervivencia. Es decir, me lancé.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque en el momento en que entré en lo que creí que era otra reliquia abandonada de un pasado paranoico, me di cuenta de que no era una reliquia. Estaba activa. Partes de ella aún respiraban. Había energía donde no debería haberla. Había puertas con lectores biométricos. Durante 3 días me agaché en la oscuridad y escuché. Observé luces parpadear a través de fisuras microscópicas en el hormigón. Registré el ritmo de los generadores y catalogué las redundancias de seguridad como si fueran plegarias. Hice todo esto porque el conocimiento es protección. Permítanme aclarar algo más. No soy soldado. No soy policía. No tengo una cadena de mando a la que recurrir cuando las cosas se complican. Tengo una caja de herramientas y una terquedad admirable. Sé 3 cosas con certeza: cómo reparar un conducto, cómo improvisar una antena de comunicaciones y cómo lograr que un sistema de apagado funcione correctamente sin el manual. Los sistemas del búnker me respondían como un viejo colega rencoroso. Lentos, precisos, llenos de secretos. Las cámaras térmicas me indicaban que había firmas de calor moviéndose de maneras que no correspondían a la marcha humana. El audio captó ritmos que coincidían con el pulso que había grabado la semana anterior. Mis instintos, esa parte de mí que me mantuvo con vida durante los primeros meses en que todo se desmoronó, me decían que tuviera cuidado, pero la curiosidad es una palanca. Una vez accionada, mueve el mundo. Esto es lo que necesitas saber sobre el contexto inmediato. El tiempo no es una simple marca de tiempo. Es una condición. Han pasado 6 meses desde que los principales centros urbanos se sumieron en el silencio paralizante que todos llaman el brote. La enfermedad y algo más, llámalo como quieras para mantener la cordura, paralizaron la mayor parte de las funciones cívicas. Los sistemas federales se apagaron, pero no en todas partes y no de la forma que cabría esperar. La montaña en la que me encuentro, el valle que se extiende a sus pies y el búnker que encontré están todos en territorio estadounidense. Límites de condados de Wyoming, coordenadas topográficas de E, U, indicativos que empiezan por K y W en mapas antiguos. Cada nombre, cada coordenada en mis notas es nacional. Esto importa porque lo que encontré bajo la pedrera fue construido por alguien que tuvo en mente a la nación al diseñar escondites. Grabo esto por una razón. Quiero que sientas el lugar conmigo. El aire es tenue y sabe a hierro. Un regusto metálico se queda en la lengua al exhalar. Las rocas bajo los pies están húmedas por la filtración de un deshielo prematuro. La luz aquí tiende a un gris azulado, como una fotografía lavada con agua fría. Siempre se oye algún pequeño ruido animal, un traqueteo lejano que podría ser un coyote o una manada. Los ruidos humanos han desaparecido. En su lugar, se oyen los suspiros mecánicos de sistemas que intentan sobrevivir sin intervención humana. Antes de continuar, dime dónde estás. Deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber quiénes se comunican conmigo. Y si alguna vez has practicado con un taladro o cableado un panel eléctrico, cuéntame. ¿Cuál fue tu primer contacto? Este canal se nutre de esos pequeños intercambios de conocimientos básicos que compartimos como si fueran dinero. Estaré leyendo. Concluiré esta sección diciendo lo siguiente. No estoy aquí para glorificar el peligro, sino para informar sobre él. Estoy aquí para mostrarles la esencia del lugar, para que cuando la historia se torne más extraña, y lo hará, comprendan el punto de partida. Me llamo Ethan. Enseño a la gente a sobrevivir. Estoy sentado en una cresta de Wyoming, con un viejo rifle y un dron con más horas de vuelo que muchos de los pilotos que murieron en las primeras semanas, y encontré una puerta en la tierra que no estaba destinada a estar abierta para mí. Si quieres saber cómo entré, qué vi, y por qué lo que se oía ahí abajo no era lo que esperábamos, quédate. Dale a me gusta, suscríbete y si te atreves recomiéndalo a un amigo. Y por favor dime desde dónde me escuchas. Necesito más detalles en mi mapa mental. Aquí reina un silencio denso, interrumpido únicamente por el sonido de mi propia respiración. Durante días, ese silencio fue una superficie que rocé con la punta, mecánica, clínica. Ahora se sentía como una sustancia en la que podía presionar la palma de mi mano, dejar una huella y ver cómo los bordes se desvanecían. El pedregal bajo la cresta tenía su propia voz, el crujir de las rocas, un viento que se colaba en finas e impacientes ráfagas entre la pizarra,
un lejano tintineo metálico que bien podría ser acero enfriándose. De cerca, la montaña estaba llena de pequeñas traiciones, pedregales sueltos que resbalaban bajo mis pies, grietas húmedas en la roca que filtraban agua fría y cristalina, el suave roce de algo con garras que cesaba cuando contenía la respiración, pero el búnker bajo ese caos zumbaba con un sonido distinto, un latido mecánico y pausado que me ponía los pelos de punta cuando pegaba la oreja al suelo. Mis días se convirtieron en un ritual, porque el ritual es una forma de transformar el caos en un espacio ordenado. Cada mañana despertaba justo antes del amanecer, cuando el mundo tenía el color suficiente para ocultarme, pero no tanto como para revelarlo todo. Revisaba el dron, las hélices, el equilibrio, la versión del firmware, la corriente del motor. Ejecutaba una autocomprobación en la cámara térmica y la dejaba estabilizarse mientras preparaba café en un pequeño hornillo de alcohol. Calibraba el sensor sísmico con una referencia conocida, una prueba de impacto que realicé en una zona despejada de nieve, y registraba la línea base. Archivaba cada lectura, con la hora UTC y la hora local, y guardaba copias duplicadas en 2 discos duros encriptados, porque ya no se puede confiar en una sola copia de nada. La redundancia es fundamental aquí. Baterías N+1, al menos 2 rutas de comunicación, copias de seguridad físicas para las claves digitales. El equipo es un lenguaje. Si le prestas atención, te cuenta historias. El equipo sísmico emitía un pitido al encontrar un ritmo. La IMU del dron fallaba si detectaba interferencias. La cámara térmica me mostraba puntos calientes fantasma a horas intempestivas, tenues rastros de calor residual que podrían ser un ciervo durmiendo o cualquier otra cosa. Analizaba minuciosamente los registros durante el cambio de baterías del mediodía, comparando anomalías de temperatura con picos de ruido de radiofrecuencia, trazando relaciones de causalidad como quien llena un libro de contabilidad, hasta que este parece un mapa de los muertos. Mi rutina incluía pequeñas tareas que parecían monumentales debido al mínimo margen de error. Cuidaba los paneles solares. Quitaba una fina capa de polvo con una escobilla de goma. Los orientaba siguiendo los arcos de luz solar que había calculado para maximizar la carga cuando la luz era difusa. Inspeccionaba el conjunto de filtros del purificador de aire portátil, prefiltro EPA, filtro de carbón activado, filtro EPA 13 plisado. Los cambiaba según un programa establecido. Pesaba los filtros usados para cuantificar la carga de partículas y observé un aumento en las partículas metálicas que no podía explicar. Limpiaba los puntos de contacto del arrancador del generador. Tensaba las correas y verificaba las tuberías de combustible en busca de microfugas con un tinte. Enviaba un pulso a través de la antena de comunicaciones y medía la pérdida de retorno. Observaba cómo la ROE aumentaba, como un monitor cardíaco si algo interfería. Todo lo que hacía era como completar una lista de verificación para un sistema de soporte vital que pertenecía al mundo entero y que yo había heredado. La más mínima negligencia, una cremallera mal cerrada en una mochila de suministros, una manguera agrietada en una fregadora, un parche olvidado en el firmware, podía desencadenar una serie de fallos. No eran preocupaciones retóricas. Ya había visto fallos en cadena antes. Había aprendido a sobrellevarlos, a solucionarlos una y otra vez, a veces bajo una amenaza real. Eso hacía que la rutina fuera menos aburrida y más sagrada. A medida que los días se fundían unos con otros, la tensión se acumulaba como polvo en los rincones. No era una alarma repentina y evidente. Era la suma de pequeñas anomalías. La cámara térmica mostraba ocasionalmente vectores cálidos que se movían como si comprendieran el flujo de gradiente. Se detenían y permanecían durante minutos en coordenadas extrañas para luego desaparecer. Bandas de radio que habían estado inactivas semanas antes parpadeaban con una portadora a la misma hora cada noche. Tenue, matemáticamente precisa, como un reloj intentando hablar. El sensor sísmico registraba microtemblores con una periodicidad que coincidía con la portadora. Comencé a establecer conexiones entre cosas que no deberían haber estado relacionadas. Una señal térmica bajo el talud, una portadora de radiofrecuencia a la 0217, un microtemblor a 8,3 Hz. La paranoia se desarrolla cuando se le da forma a un patrón.
Me encontré repasando mentalmente una lista de posibilidades durante la madrugada. Un derrumbe natural de una cueva, una mina clandestina, una instalación militar en pie, cada una más o menos lógica según el caso. El ingeniero que hay en mí buscaba una prueba, el preparacionista un plan, así que intensifiqué la instrumentación. Añadí una grabadora acústica pasiva para captar ruidos mecánicos de baja frecuencia. Instalé un par de magnetómetros para detectar las señales de rotores o generadores, y pegué un pequeño registrador de datos termosensible detrás de un sospechoso trozo de roca. Cada dispositivo emitía una fina cinta de datos que fui archivando. En conjunto, describían una criatura casi mecánica y casi viva. Dentro del búnker, lo que alcancé a ver a través de grietas, fisuras finas y una junta donde una escotilla defectuosa se había abierto por sí sola, había señales de profesionalismo. El hormigón se vertió con una sincronización precisa. Los conductos estaban etiquetados con una tipografía militar clara y legible. Un canal de cables se había instalado con curvas de 90 grados híbridas que parecían de fábrica. En lugares donde los civiles improvisan, la improvisación es evidente. En lugares donde existen instituciones diseñadas para la redundancia, hay etiquetas y números de serie. Junto a una pesada puerta de una sola bisagra, había una serie de teclados, puntos de acceso biométrico. El teclado había sido desgastado por el tiempo y luego mantenido con un lubricante en aerosol. Mostraba desgaste no por una docena de usuarios al azar, sino por un uso metódico y repetido por unas pocas manos. Los protocolos de seguridad que pude intuir desde una puerta incluían elementos obvios. La regla de acceso para 2 personas, escrita tenuemente en una placa con manchas de óxido cerca de la bisagra de la escotilla. Un control de enclavamiento que requería una secuencia de pulsaciones físicas antes de que una segunda capa de seguridad aceptara un dato biométrico. Una anulación manual mediante una rueda codificada que había sido arrancada. Alguien la había forzado o la había retirado intencionadamente. Estos detalles indican que los constructores previeron una entrada hostil y también previeron posibles errores. Diseñaron para contingencias que solo había leído en manuales de operación de instalaciones cuando asesoraba a clientes que vivían fuera de la red eléctrica y que querían emular la resiliencia industrial. El flujo de aire en la cavidad de entrada no era natural. Podía sentir una leve presión positiva que emanaba de la junta, suficiente para enredar una hoja de papel suelta y desprender un ligero olor a mecánico. Esto indicaba la presencia de un sistema de climatización activo, válvulas antiavalancha y una unidad de tratamiento de aire diseñada para mantener una ligera sobrepresión y evitar la entrada de contaminantes. La chimenea del sistema de climatización, si hubiera podido inspeccionarla, probablemente incluiría un bypass de emergencia que aislaría la unidad sísmicamente durante microexplosiones o impactos. Quienquiera que construyera esto sabía cómo mantener el aire limpio y los sistemas protegidos de eventos mecánicos transitorios. El flujo de energía era otro cantar. Vi haces de conductos que convergían en una caja de conexiones con alimentaciones etiquetadas: AUX Gen 2, UPS BAT, Main DC Bus, Inverter Line 1. Ese etiquetado denotaba un profundo conocimiento de ingeniería. La presencia de distribución tanto de CA como de CC implicaba un sistema híbrido. CA para cargas pesadas, CC para circuitos de control y electrónica sensible. Probablemente un banco de baterías N+1, con un SAI para mantener la telemetría y el control críticos en funcionamiento si fallaba el generador principal. Ese mismo generador se registraba en el sensor sísmico como un golpe de baja frecuencia. Quienquiera que se encargara del mantenimiento había mantenido los controles separados de la alimentación. Armarios PLC, una RTU oculta tras una tapa extraíble. Bloques de terminales con cables cuidadosamente conectados. Todo estaba ordenado casi impecable. Lo que me inquietaba no era la sofisticación, sino el hecho de que aún funcionara. En un colapso tan profundo, ciudades ennegrecidas y carreteras bloqueadas, uno espera que la infraestructura se deteriore. Uno espera sal y fallos. Sin embargo, allí había una especie de microred, una microsociedad sellada con energía independiente,
ventilación activa y un sistema de control de acceso que sugería que alguien todavía abría la puerta de vez en cuando. La presencia de lectores biométricos indicaba intención humana y la presencia de personas autorizadas, pero las cámaras térmicas que había colocado mostraban movimientos que no correspondían a la locomoción humana. La señal acústica sugería articulación mecánica. La portadora de radiofrecuencia coincidía con la sincronización de los microtemblores. Estos hechos no convergían en una única hipótesis clara, en cambio reducían la distancia entre lo posible y lo improbable. Establecí protocolos de intervención como un cirujano marca una incisión. ¿Acercarse en parejas? No había con quién. Creé listas de verificación previas al vuelo. Si el dron perdía la conexión, intentar el retorno automático 2 veces. Si la cámara térmica detectaba calor sostenido durante 3 fotogramas consecutivos, abortar la misión y mantener la distancia. Si el equipo sísmico comenzaba a registrar armónicos superiores a 10 Hz, retirarme inmediatamente y reposicionarme 200 metros más arriba de la cresta. Mis rutinas adquirieron la cadencia de un reloj: verificar, registrar, recalibrar, mantener. Estos pequeños rituales me tranquilizaban, me ayudaban a razonar. Había noches en que el viento amainaba y la montaña enmudecía, y el pulso mecánico bajo la roca resonaba con más fuerza en mis huesos. Las grabaciones no mostraban nada dramático, solo filas de cifras ordenadas y numéricas, pero mi cuerpo recordaba lo que mis instrumentos no podían cuantificar. La sensación de ser observado por algo paciente. Dormía con un ojo entreabierto, el M1A al alcance y el controlador del dron sobre el pecho, su antena como un dedo nervioso. En la oscuridad, imaginaba las puertas del búnker abriéndose como las tapas de tumbas y a los representantes de alguna vieja burocracia saliendo a revisar sus registros. Esas fantasías eran ridículas y a la vez no lo eran. Después de que todo se quemó, la burocracia se ve diferente. Se ve como alguien que mantiene los estándares entre las ruinas. Si me hubieras preguntado entonces cuál era la verdadera tensión, qué me erizaba la piel y me dejaba el café con sabor metálico, no era el equipo, ni los ocupantes desconocidos. Era la idea de una intención que no coincidía con las señales. El lugar se comportaba como una habitación segura bien mantenida. Los ecos en las cavernas se comportaban como maquinaria, o alguien había diseñado sistemas autónomos para mantener el sitio, o la gente se movía de maneras que no reconocía. Ambas opciones eran peores que la otra, cada una a su manera. Así que hice lo que siempre hago: documentar. Anoté cada anomalía en el registro, añadiendo contexto, hora y causa probable. Creé una jerarquía de amenazas, naturales, humanas, automatizadas, y asigné medidas de mitigación a cada una. Realicé simulaciones a la luz de mi linterna frontal, buscando puntos débiles y ensayando rutas de escape. La rutina y la contingencia se entrelazaron hasta que el movimiento se sintió como el siguiente paso lógico, en lugar de un acto de temeridad temeraria. Y a través de todo ello, la montaña guardó sus secretos, paciente como la piedra, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba en un silencio denso, roto solo por el sonido de mi propia respiración. La tierra tembló bajo mis pies la primera vez que me sobresalté de verdad. No era un derrumbe ni una réplica, sino algo más sutil, una vibración entrecortada que me recorrió las suelas de las botas como si me transmitieran un secreto. Estaba en la cresta, revisando el conjunto de magnetómetros que había pegado con cinta adhesiva detrás de una roca, calibrándolo para el ruido geomagnético, cuando la lectura se disparó. La aguja no se movió. Dio un salto. El equipo sísmico, situado a 2 metros de distancia sobre una almohadilla de espuma, registró un patrón armónico superpuesto a la constante línea base de 8,3 Hz. Un pulso triplete. 3 golpes sordos espaciados como el parpadeo de un metrónomo. Sonaba mal, como una nota desafinada en la música, como si la montaña misma estuviera afinada a una partitura diferente. Todo empezó con pequeñas perturbaciones, casi domésticas, que uno podía ignorar si quería conservar la cordura. Una estela térmica en mi cámara que persistía, como el fantasma de un cuerpo cálido. Una mancha naranja que no se movía como deberían hacerlo los pulmones y los brazos. El dron la detectaba al amanecer, un calor puntual medio enterrado en la roca, y cuando lo enviaba a examinarla más de cerca,
La señal había desaparecido. No se había dispersado, no se había enfriado, simplemente estaba ausente como si el calor se hubiera arrancado de raíz. Una o dos veces, vi líneas de sombra sobre la roca que sugerían movimiento contra la luz natural. Una sombra que se movía contra el viento como si fuera consciente de él. Por la noche, las bandas de comunicaciones captaban una portadora, una señal estrecha y de baja potencia que aparecía durante exactamente 17 minutos, a partir de las 2:17 hora local, y luego se desvanecía. La portadora emitía un patrón de chirrido digital bajo que, cuando lo decodificaba por la mera curiosidad, no producía nada inteligible. Los archivos no eran más que patrones, pero los patrones lo son todo cuando intentas encontrarle sentido a un mundo muerto. Cada vez que registraba una anomalía, el registro se engrosaba. Columnas de números crecían como anillos de árbol, prueba concéntrica de que algo sucedía y que no era casualidad. Empecé a ver una coreografía donde antes solo había ruido. El pico térmico a las 0503, la portadora a las 0217, el microtemblor a 8,3 Hz, una muesca en el magnetómetro a las 14:30. Eran como pequeños engranajes de una máquina, cada uno avanzando hacia quién sabe qué. Eso me hizo guardar silencio. Me hizo estar alerta como nunca lo requirieron los primeros meses del brote. Antes gritabas y corrías. Ahora buscabas patrones. El conflicto interno se apretaba como una soga. Mi lado racional, el ingeniero que confía en los datos, la redundancia y las pruebas, quería abordarlo metódicamente, mapear, observar, catalogar, verificar. El otro lado era un animal primitivo que había visto amigos traicionarse y casas arder, y que se había visto obligado a vivir con un dolor que te hace aceptar certezas menores en lugar de grandes ilusiones. Esa parte de mí ansiaba respuestas. Quería la certeza que da abrir una puerta y encontrar a una persona, aunque fuera hostil. El hambre luchaba contra la lógica, y a veces el animal ganaba. Hubo noches en que dudé por completo de mis sentidos. Repasaba los registros de los sensores bajo la luz de la lámpara, y mi mente creaba una sucesión de posibles ilusiones. Una mancha térmica podía ser una bolsa atrapada de vapor geotérmico. Las señales de radio podían ser interferencias atmosféricas, provenientes de un repetidor distante. Los microtemblores podían ser de cielo estacional. Aprendes a lidiar con tus propias dudas cuando estás solo, porque la alternativa es dejar que te consuman. Aún así, cuanto más intentaba explicar las cosas, más se resistían los datos. Las inconsistencias se multiplicaban en lugar de resolverse. Firmas térmicas que volvían precisamente a los límites de mi arco de detección, señales portadoras que armonizaban con los golpes de la máquina, lecturas del magnetómetro que sugerían movimiento de hierro sin desplazamiento visible. Entonces los ruidos comenzaron a sonar como un lenguaje. Al principio, era un golpeteo extraño y agudo, en lo alto del pedregal, resonando contra las losas de esquisto, un suave rat-tat-tat, como el de un pájaro carpintero que hubiera aprendido a contar. Mi equipo acústico pasivo lo captó y el espectrograma pintó los golpeteos como picos estrechos, regulares, precisos. Comenzaban al anochecer y terminaban justo antes de que la señal de la portadora se encendiera a las 2:17. Intenté localizar la fuente triangulando a partir de 3 nodos acústicos, pero los ecos complicaban los cálculos y los volvían imprecisos. Los golpeteos no eran aleatorios, tenían cadencia. Una vez, cuando el viento amainó y la noche se extendió, el golpeteo cesó y comenzó un zumbido mecánico grave, un armónico que coincidía con la frecuencia que había registrado dentro de las juntas del búnker. Una tarde, mientras cambiaba la batería de la linterna M1A y terminaba de masticar una barra de ración, oí algo moverse entre la pedrera. No era un aullido ni el crujido de un animal, era el sonido de una limpieza deliberada, un raspado, seguido del crujido sordo y laborioso de juntas metálicas deslizándose sobre el hormigón. Se me helaron las manos y me faltó el aire. Apunté la cámara térmica del dron hacia la pendiente y observé un grupo de firmas térmicas moverse en un ángulo que no correspondía a la zancada humana. Las formas eran alargadas y segmentadas, bandas térmicas que avanzaban como módulos conectados. Más que caminar, se articulaban. La señal del dron se entrecortó. Interferencia electromagnética, y,
Cuando se restableció la conexión, las formas estaban más abajo, más cerca de la grieta donde se encontraba la escotilla. La idea de que el búnker pudiera no estar vacío cobraba fuerza. Drones de mantenimiento autónomos, robots encargados de la infraestructura, o personas con exoesqueletos o moviéndose con andares extraños debido a la fatiga. Cada hipótesis parecía plausible y aterradora a la vez. Los sistemas automatizados implican que alguien programó un propósito en el hardware y lo dejó funcionar por sí solo. Las personas implican una comunidad que mantiene el orden en secreto. La peor posibilidad era un híbrido, humanos que se habían vuelto dependientes de la automatización o máquinas que habían aprendido a imitar patrones humanos. Mi sueño se desvaneció. La ventilación del refugio portátil siseaba pequeñas bocanadas de aire reciclado en la noche, y mi oído las captaba como una voz malinterpretada. Comencé a contar cosas para mantener la mente en calma. Las rotaciones de un perno, los ciclos del ventilador del depurador, los minutos entre ráfagas de combustible. Contar es una vieja técnica, casi personal, para mantenerse presente. Funciona hasta que deja de funcionar. En la cuarta noche de cielo particularmente despejado, el dron captó un patrón inexplicable. Lo había enviado por el conducto de acceso para fotografiar la escotilla. La cámara transmitió una imagen granulada de una abertura circular con un anillo de resina congelada y marcas de pernos. Alrededor de la abertura, sobre la plataforma de hormigón, había impresiones que no eran huellas de botas. Eran pequeñas y redondas, agrupadas y escalonadas en formaciones regulares. Los espacios negativos de ventosas, o las huellas de algún instrumento con múltiples dedos. Estaban limpias, sin manchas, como si quien las hubiera producido se hubiera asegurado de no dejar rastro. La cámara térmica no mostró calor residual en esas impresiones. Estaban más frías que el hormigón circundante, como si hubieran sido enfriadas recientemente o hubieran sido el punto de contacto de un mecanismo refrigerado. Resulta sobrecogedor tener un registro constante de tu propio terror. Repasé mentalmente escenarios como si fueran platos en una cata. Intenté imaginar qué tipo de organismo o máquina dejaría esas huellas. ¿Un dron de mantenimiento con ventosas en los pies? ¿Un exoesqueleto de ingeniero con pinzas magnetizadas? Cuanto más imaginaba, más me parecía que el mundo era un experimento conmigo como sujeto involuntario. Mi voz interior, la que me mantuvo con vida entre los escombros de la civilización, abogaba por el protocolo. Establecí reglas: jamás acercarse a la escotilla sin estar preparado, siempre tener una salida, mantener siempre una línea de comunicación con una baliza autónoma, jamás intentar asomarse a un espacio del que no se pueda escapar en menos de 20 segundos. Escribí estas reglas en un trozo de papel impermeable y lo sujeté con un alfiler dentro de mi chaleco táctico, porque la superstición y el procedimiento cumplen la misma función. Hacen que lo desconocido parezca lo suficientemente ficticio como para poder manejarlo. La naturaleza de la amenaza o del secreto cambió en mi mente a medida que llegaban nuevos datos. Cuando los magnetómetros detectaron una sutil fluctuación del campo que sugería una masa giratoria bajo la escotilla, imaginé un obturador accionándose. Cuando las cámaras térmicas captaron una zona de calor que pulsaba siguiendo un patrón que coincidía con los golpes, imaginé un actuador en funcionamiento. Cada sugerencia reconfiguraba la matriz de amenazas en mi cabeza. En cierto momento, la observación dejó de ser neutral y comenzó a parecerme acusatoria. La montaña no solo albergaba un mecanismo, orquestaba eventos con una precisión temporal que sugería una intención. Y la intención, más que la presencia del peligro, es lo que inquieta. Un oso ataca porque tiene hambre. El viento mueve las rocas. Una máquina zumba porque los engranajes giran. La intención implica una mente, o al menos un plan. Si los sistemas del búnker estaban programados para abrirse o responder según un patrón, entonces alguien había establecido ese ritmo. Quienquiera que fuera, o lo que fuera que lo hubiera establecido, no tenía que estar presente para estar presente. Su obra podría resonar durante meses, años, incluso décadas. Empecé a encontrar pequeñas e imposibles pruebas de que alguien me estaba observando. Mi lona aparecía recolocada cuando volvía de una rápida revisión electrónica. No exactamente ordenada, sino movida como si alguien hubiera ajustado su tensión.
Pequeños detalles. Un cable doblado de forma distinta, un bidón metido en una grieta, la nieve formando un patrón particular en la cresta que, una vez observado, ya no podía atribuirse al azar. Me hacía sentir como un sujeto de un experimento controlado. Alguien, o algo, estaba observando mis reacciones. Llegó entonces la noche en que la escotilla habló. No habló con voz, habló con intención. A las 2:17 la portadora comenzó y, bajo su zumbido digital, el golpeteo constante volvió. El equipo sísmico registró un agudo destello armónico y mi cámara térmica mostró un aumento de calor en la brida de la escotilla. Por primera vez, la escotilla se movió una cantidad perceptible, un roce casi imperceptible al contacto metal con metal. La transmisión del dron se entrecortó, mientras la interferencia electromagnética afectaba la conexión. Se me hizo un nudo en el estómago. Hice algo que juré que no haría. Acerqué la mano al pestillo de un dispositivo que había improvisado para comprobar las tuberías de presión. Un pequeño detector neumático, diseñado para detectar ligeras sobrepresiones. La lectura mostró un cambio de presión positivo, pequeño pero decisivo. El búnker había estado respirando por sí solo, y había inhalado más profundamente justo en el momento en que mis instrumentos detectaron la descarga. La idea de que el sitio había estado en un ciclo de mantenimiento inactivo y ahora entraba en una fase activa, encajó a la perfección. Sentí, por un largo instante, una euforia adolescente, la del descubrimiento, esa que se experimenta al resolver un enigma cuya existencia nadie recuerda. Era una mezcla de miedo y triunfo a partes iguales. Quería saber qué saldría de esa escotilla, quería comprender la coreografía, descubrir la mente que la había orquestado, y entonces mi lado racional recordó las reglas que llevaba aprendidas en mi chaleco táctico. Retirada en 20 segundos. Salida despejada. Nunca mires si no puedes correr. Mi dedo se cernía sobre el interruptor de retorno del dron. El portador continuaba emitiendo su suave y constante pitido. El golpeteo se ralentizó como si contara hacia atrás. La escotilla volvió a moverse. Cuando la escotilla finalmente se entreabrió un poco, la lectura de temperatura se disparó hacia arriba y luego cayó en picado como si algo frío hubiera exhalado. La cámara térmica dibujó una franja de escarcha en el borde de la abertura y, entonces, como el último cuadro de un cómic, la imagen se cortó bruscamente a estática. No sé si la estática se debió a interferencias electromagnéticas o a que algo se desconectó. Lo que sí sé es que los 3 minutos que tardé en recuperar una señal estable fueron como 3 largos y tensos suspiros que me dejaron temblando. El espectrograma de la portadora, cuando regresó, tenía un armónico adicional en la base, un patrón que no había visto antes, una nueva señal que sugería que se había intentado establecer una conexión y que ésta había sido rechazada. Alguien o algo había contactado y luego se había retirado. En las semanas posteriores a aquella noche, el mundo se reconfiguró en torno a ese único suceso. Los golpeteos comenzaron a incluir pausas que coincidían con mis movimientos. Las señales térmicas empezaron a aparecer cuando no miraba, como notas olvidadas. Los sistemas del búnker parecían poner a prueba los límites de mi percepción. Quienquiera que programara esas pruebas tenía una paciencia que me falta y una precisión que envidio. La premonición es cruel cuando la vives. Las pequeñas señales, las extrañas huellas, el aliento helado, la nueva armonía del portador, me empujaban hacia una dolorosa posibilidad. El búnker no era un artefacto abandonado. Era un nodo en una red mantenido por una inteligencia que podía ser humana, mecánica o ambas. Y lo que fuera que mantuviera vivo ese nodo ahora sabía que yo lo sabía. Empecé a dormir menos y a observar más. La montaña parecía responder con sutiles artificios, y en algún lugar bajo el pedregal algo se tensaba con más fuerza, como un reloj a punto de dar la hora. Debí haber previsto que el búnker se resistiría. Todo lo que late, mecánico o no, se resiste a la intrusión. También debí haber previsto que mi curiosidad superara mi cautela. Ese es el resumen honesto de lo que sucedió después. Había pasado una semana planificando márgenes y ensayando posibles contingencias, pero el problema con los ensayos es que nunca tienen en cuenta esa parte de ti que decide esforzarse. El golpeteo seguía sincronizándose con mis movimientos como un metrónomo impaciente. La portadora a las 2:17
Había desarrollado armónicos que sugerían un intento de apretón de manos. Los magnetómetros insinuaban masas giratorias. Las levas térmicas habían trazado bandas de calor articuladas que se deslizaban como una columna vertebral sobre el astrágalo. Cada instrumento contaba una parte diferente de la misma frase. Quería leerla en voz alta. La mañana en que la escotilla se abrió de verdad, la cresta estaba bañada por una luz azul grisácea. La escarcha cubría las rocas. Al revisarme las manos, noté un temblor que ni siquiera la revisión del equipo podría eliminar. Hice un último barrido con el dron. Lo guardé en modo térmico y me colgué el M1A del brazo. Me puse una máscara de lona con prefiltros PM2.5, enganché una linterna frontal y metí un espejo telescópico corto en el bolsillo del cinturón, junto con un rifle de repetición y un detector neumático. Las reglas de mi chaleco táctico seguían donde las había dejado. Retirada en 20 segundos, salida despejada, nunca mirar si no puedes correr. Ajusté la correa y me repetí por última vez que la seguiría. La escotilla ya se había movido. Donde antes había una grieta fina, ahora había una junta lo suficientemente ancha como para que cupiera una mano enguantada. Me acerqué sigilosamente, respirando despacio y escuchando. El sonido que oí proveniente de la junta no era el suspiro habitual de un ventilador de climatización. Era una exhalación mecánica compleja, un compresor funcionando, válvulas estabilizándose, y luego una cadencia como si alguien rozara con un dedo enguantado dientes de metal. Al inclinar el espejo hacia la abertura, no vi un pasillo oscuro, vi una garganta de hormigón negro y, más adentro, un borde metálico con marcas de pernos y la mancha residual de algo que se había congelado y descongelado. Introduje el detector en el espacio. Su lectura aumentó lentamente. La presión negativa se convirtió en una leve positiva. El sistema de climatización estaba encendido y realizando una prueba de despresurización. Eso significaba que las instalaciones creían que el interior podía estar contaminado. También sugería que estaban ejecutando sus protocolos de descontaminación. Alguien había diseñado medidas de seguridad para garantizar que lo que estuviera dentro permaneciera dentro. Solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entonces la escotilla vibró. La vibración se transmitió a través del espejo hasta las yemas de mis dedos. Un golpeteo que comenzaba justo en el tercer tiempo del armónico del portador. No era aleatorio, era una cerradura negociando. Debí haberme ido. En vez de eso introduje una cámara de fibra óptica, de esas que se usan para inspeccionar espacios confinados, por la grieta, y la avancé poco a poco, hasta que la imagen me mostró un pequeño saliente y, luego increíblemente un par de manos. No manos como las mías, manos como pinzas mecánicas con discos acolchados dispuestos en círculo, almohadillas con ventosas. Se aferraban al hormigón con una delicadeza que denotaba una ingeniería de precisión. Un zumbido sordo llenó el estrecho espacio donde se encontraba la cámara, y una serie de LED se encendió dentro de la cavidad. La luz iluminó no solo las pinzas, sino también una superficie curva y segmentada que se retraía como una concha. Una carcasa exterior que, una vez abierta, revelaba hileras de conductos cableados y juntas articuladas. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo que había visto en la cámara térmica no eran humanos, eran módulos de mantenimiento, robots, diseñados para operar en espacios reducidos, desatascar desagües y limpiar conductos de ventilación y realizar limpiezas rápidas de filtros. Las marcas en la trampilla de la escotilla coincidían con las ventosas y los puntos de sujeción. Los golpeteos eran su rutina de diagnóstico. Quienquiera que se encargara del mantenimiento de este lugar había dejado un ejército de cuidadores. Esa habría sido una cruda verdad mecánica, y luego esa verdad habría detonado en algo humano. Había una tira impresa, una pequeña etiqueta sujeta a una articulación con una brida. Las fibras tenían una plantilla de tinta negra. Incliné la cámara de fibra para leerla. Las letras parpadearon hasta aparecer nítidas. Técnico de campo, Mercer EM, autorizado. Sentí un escalofrío bajo el equipo. Mercer. Mi nombre, el nombre que había estado usando como si fuera privado, impreso en una etiqueta con tipografía oficial, fijada a una extremidad de mantenimiento como si fuera un administrador designado.
La mente se vuelve frágil ante un espejo imposible. Las opciones racionales se desvanecieron. Coincidencia, una etiqueta genérica con las mismas letras. Una broma de alguien que me conocía. Ninguna encajaba con el resto de la geometría. El refugio había sido etiquetado para mí. Retiré bruscamente la cámara de fibra óptica y me sentí ridículo, como quien saca la cabeza de las fauces de un león fingiendo curiosidad. Aún así no podía parar. Introduje el espejo más profundamente. Pasé el cable de comunicaciones por la ranura y, con los pulgares temblorosos, activé el repetidor para abrir una ruta de banda baja. La portadora emitió un destello, y entonces, increíblemente, llegó una respuesta. No una voz, sino un pulso codificado con una cadencia que reconocí en los registros. El búnker respondía. El pulso, una vez descifrado, resultó ser un apretón de manos. Requería una señal. No la tenía. En su lugar contaba con una lista improvisada de contingencias. Intentar un apretón de manos no invasivo. Observar la respuesta. Si se negaba, iniciar la retirada. Probé el método de comunicación no invasivo. Un PLC invisible activó un relé en algún lugar de la oscuridad. En algún sitio, un solenoide se puso en marcha y un actuador lineal emitió un leve chasquido. La escotilla no se abrió, pero un pequeño panel adyacente se desenganchó. En la tenue luz, una ranura quedó al descubierto y el búnker exhaló una bocanada de aire frío y aséptico. Dentro de esa ranura, un manifiesto impreso se deslizó, como una lengua de papel extendida por una mano invisible. Me temblaban los dedos al agarrar la hoja. El papel estaba húmedo por la condensación, y la tipografía me sonaba a formularios gubernamentales. Era un manifiesto, una lista de personal y funciones. El encabezado decía, Sitio 7B, lista de contingencia, personal autorizado. Recorrí con la mirada las columnas. Nombres, funciones, niveles de autorización. Y entonces la frase que paralizó el mundo. Mercer. Ethan, técnico de campo. Nivel de autorización 3. Devolver llamada. 06.0. Regresar. Lo antes posible. Lo leí de nuevo y sentí que las letras se inclinaban. ¿Cómo era posible que mi nombre... No, Ethan, mi verdadero nombre estuviera ahí? Antes del brote ni siquiera me había registrado en esos canales. La comunidad de preparacionistas siempre había sido un mundo clandestino. Nunca había trabajado para un proyecto gubernamental. Sin embargo, mi nombre aparecía allí, con un sello de autoridad y una nota que indicaba que alguien me había marcado para ser recuperado. Una docena de explicaciones me invadieron. Un registro previo al brote. Una extracción de datos de una base de datos que incluía mi nombre. Porque una vez trabajé como consultor para una empresa contratista del gobierno en el tema de una microred. ¿Un robo de identidad tan perfecto que haría sonrojar a los muertos? Ninguna encajaba con la forma en que se había presentado el manifiesto. Una entrega deliberada. Mi mente era un hervidero de nervios a flor de piel. Si el búnker tenía conexión con un programa federal de retención, ¿qué querían conmigo? Si me habían catalogado como autorizado, ¿cuándo había ocurrido eso? Cuanto más intentaba mi mente racional aferrarse a lo que podía explicarse, más se volvían nítidas y personales las posibilidades. Los armónicos de la portadora se modificaron. En la penumbra donde se veía la unión, un destello de luz, no un LED sino un ocular, una matriz de sensores alineándose, pulsó. Los módulos de mantenimiento se replegaron y algo más grande empujó, como si una caja de acero se deslizara a su sitio. Entonces una voz modulada como una grabación resonó a través de una garganta metálica. Técnico de campo Mercer, autenticación requerida, señalizar por favor. Se me hizo un nudo en la garganta. La voz no tenía cadencia humana, era mecánica. Con la fría ironía de una burocracia basada en autómatas, pronunció mi nombre con claridad. Nunca antes había oído mi nombre en un archivo automatizado, pronunciado como una orden. Sentí como si una vieja máquina indiferente me observara. Una máquina que sabía mucho más de mí de lo que yo jamás le había contado. Podría haber huido. Habría sido la opción sensata y prudente, pero alguien, en algún lugar, había anotado mi nombre en una lista y luego había dejado a un empleado de mantenimiento para que se encargara de la puerta. Aquello era una pista en una historia que alguien más estaba escribiendo, y yo, obstinada y peligrosamente curiosa,
Quería saber qué seguía. Presioné el repetidor y transmití mi voz a la operadora. Soy Ethan Mercer. No estoy autorizado. Llamo como operador no registrado. Identifíquese. Mi voz sonaba distorsionada en mis auriculares. Durante un largo segundo, solo se oyó el zumbido monótono del búnker y el viento entre las rocas. Entonces el portaaviones respondió, y esta vez la modulación tenía una cadencia humana entretejida en la voz automatizada. Dijo lentamente: Mercer confirmado, nivel de autorización 3 en espera. Equipos de recuperación en camino. No violen la seguridad según el protocolo. Permanezcan en la escotilla. Identifíquense. Sentí que me faltaba el aire. Se equivocan de persona, logré decir. Yo soy. Identidad confirmada mediante coincidencia con el registro local. Coincidencia de hash de ADN. 98,7%. Token de autorización previa. Nulo. Tiempo estimado de recuperación. 00.43. La voz del sistema enumeró los datos como un cirujano sereno, leyendo un informe detallado. No interferir. Tragué saliva. La línea del manifiesto, la etiqueta en la rama de mantenimiento, la voz automatizada que pronunciaba mi nombre. No eran coincidencias. Alguien había establecido un vínculo entre este lugar y yo. El búnker daba por hecho que yo pertenecía al programa que se ejecutaba cuando el mundo ardió. Y entonces sonó la peor alarma posible, una de esas alarmas para las que había ensayado, pero que nunca pensé que sonaría. Tiras LED rojas se extendieron a lo largo del borde de la escotilla, y una sirena auxiliar se activó como una avispa. El avión aceleró su sonido hasta convertirlo en una advertencia entrecortada. Observé la cuenta regresiva del tiempo estimado de llegada, ETA, en el panel dentro de la abertura. 0043. 0042. Los módulos de mantenimiento se deslizaron dentro de la abertura y, para mi horror, uno de ellos transportaba una plataforma. La parte superior de la plataforma se movió y algo la cubrió como una tela. Cuando el brazo robótico retiró la tela, la cámara térmica registró una masa que no estaba ni completamente caliente ni completamente fría. Un cuerpo, sujeto por un arnés de cables y soportes, con los cables conectados formando una columna vertebral. El cuerpo estaba de espaldas. El arnés tintineó como un carillón de viento. Los operarios de mantenimiento colocaron la plataforma y se retiraron. Por medio segundo, la escotilla parecía el borde de un escenario y yo, como un tonto al borde, vi a los actores moviéndose a sus posiciones. Entonces el hombre, o lo que una vez había sido un hombre, se estremeció. Fue un movimiento pequeño y torpe. Un dedo se flexionó. La señal térmica titiló y luego adquirió un patrón más humano. Los servos del arnés zumbaron y se sincronizaron. Y por un instante inquietante, el cuerpo levantó la cabeza con un esfuerzo que era una mezcla entre la energía residual de los músculos y la articulación forzada. Un respirador pegado con cinta adhesiva a la máscara siseó y un altavoz montado cerca de la plataforma crepitó. Campo. Técnico. Mercer. Graznó la voz. No era la mía. Era la de otra persona. Áspera y débil por el desuso, filtrada como una vieja radio. Los cables de la cuna susurraban. Lágrimas. No supe si eran cálidas o frías. Trazaban líneas nítidas por las mejillas del cadáver. La habitación tras la escotilla olía a formaldehído y aceite de motor. Me mareé. La columna del manifiesto bajo Red Reasap se transformó en mi mente en una nueva y terrible posibilidad. Habían estado intentando recuperar personas, no solo para protegerlas, sino para cosecharlas, preservarlas, reanimarlas. ¿Para qué? Recuperación de activos. ¿Muestras científicas? ¿Un experimento moral? Antes de que pudiera reaccionar, un proyectil de la torreta salió disparado desde una abertura lateral. Automático, preciso. Un disparo de advertencia para disuadir. Impactó contra el pedregal cerca de mis pies y me salpicó polvo de roca en la cara. Una voz femenina grabada anunció: protocolo de seguridad activado. Presencia no autorizada. Neutralizar o detener. Los módulos de mantenimiento se desplegaron como criaturas que despiertan. El arnés de la plataforma se arqueó y el hombre, no, la construcción, se incorporó y me miró fijamente con unos ojos muertos que no le pertenecían.
Extendió una mano que se movía con movimientos demasiado suaves para ser mera carne descompuesta. Los dedos se flexionaban con la lenta cadencia mecánica que había visto antes en las bandas térmicas. En el interior del arnés, bajo una tira de cable, brillaba una placa metálica estampada. Me incliné hacia ella a pesar de mi instinto primario. La placa decía, ID del sujeto M001, Ethan Mercer, sujeto 1. Era demasiado íntimo. La máquina dentro del hombre reconoció un nombre, y el manifiesto lo había confirmado. El mundo bajo la escotilla recopiló mi identidad y me la presentó como un artefacto, una designación. Mi confusión estalló en algo parecido a la ira. Contra los sistemas que archivan a las personas como partes, contra la osadía de ser catalogado por una burocracia ciega que había sobrevivido ocultándose. La cabeza de la estructura giró, elevándose con la ayuda de servos. Olfateó el aire como si se reencontrara con el mundo. Por un instante, imaginé reconocimiento en sus ojos y sentí una irracional esperanza de que el hombre en su interior aún pudiera ser yo, de alguna manera. Entonces la voz clínica entonó. Equipo de recuperación 09. Llegada estimada. 0028. Bloqueo principal. Mantener. Tenía 28 minutos antes de que llegara el equipo que el sistema creía que estaba en camino. Podía intentar tomar el palé, liberar la estructura o sabotear el bucle del generador para desactivar los módulos de mantenimiento. Podía huir y borrar cualquier rastro de haber sido descubierto. Cada decisión tenía un precio. Cada una era como cruzar un cuchillo sobre un cuchillo. En un instante todo se resolvió. El trozo de papel cosido con las reglas me quemaba tras los párpados. Salida despejada. Nunca mirar si no puedes correr. El sistema me había estado vigilando, aprendiendo mis hábitos. Conocía mi vínculo con la cresta tan bien como yo. Si me marchaba, lo que el búnker pensara de mí sobreviviría. Si me quedaba, podría convertirme en parte de su catálogo. Me lancé. Tenía segundos. Golpeé con fuerza el sensor óptico de un módulo de mantenimiento con la culata del M1A. El plástico estalló en una lluvia de finos fragmentos. El módulo se tambaleó. Sus diagnósticos se dispararon y por un instante el arnés de la plataforma se estremeció. La estructura respondió ladrando una palabra, una sílaba ahogada por el altavoz. Mer. Casi pronunció mi nombre, como si intentara alcanzarme. No era noble. Quería vivir y quería romper algo que me convertía en mercancía. Golpeé el espejo telescópico contra el mecanismo del palé y apreté con fuerza. Saltaron chispas en la junta. Los robots de mantenimiento silbaron, y dos de ellos me sujetaron los hombros con pinzas acolchadas. Sus agarres no estaban diseñados para huesos humanos. Estaban diseñados para la suave presión de los mazos de cables, pero eran lo suficientemente fuertes. El dolor se intensificó hasta el punto de ser abrasador. Las abrazaderas apretaron y un servo intentó tirar de mí hacia adelante. Pateé. Me retorcí y logré clavar una bota en el pie de un módulo y derribarlo. Los demás se ajustaron como un organismo vivo, empujándome hacia la junta, hacia el hueco de la escotilla. La estructura, el sujeto EM001, se elevó y sus ojos encontraron los míos con un reconocimiento terrible y lento. Por un instante, pensé que iba a llorar. En vez de eso habló con mi voz. Ethan, confirma, recuperación. Autorizada. Solté improperios porque no había nada más útil. El traje de la estructura era una maraña de cables, cristales y servomotores. La voz estaba grabada, extraída de algo que yo había pronunciado en otra vida y conectada al altavoz. La tecnología había sido lo suficientemente inteligente como para tomar muestras. Había sido lo suficientemente inteligente como para llamarme por mi nombre. No había sido lo suficientemente inteligente como para ser humana. Las abrazaderas se apretaron. Los módulos de mantenimiento activaron un sistema de sujeción e intentaron subirme a la plataforma. El corazón me latía con fuerza y el mundo se redujo a un único punto de dolor en el hombro. Mentalmente hacía cálculos. Bancos de baterías, carga del inversor, probable tiempo de espera del SAI, RPM del generador. Si lograba desconectar el generador, la instalación podría entrar en modo seguro. Si lo hacía, los servomotores fallarían y tal vez las abrazaderas se aflojarían. Alcancé la conexión, la pequeña unión expuesta donde un conducto entraba en la escotilla, y tiré con todas mis fuerzas.
Mis dedos encontraron un bloque de fusibles y arranqué un fusible de aislamiento, rápido y con fuerza. Saltaron chispas blancas y los módulos de mantenimiento se estremecieron. Los ojos de la estructura parpadearon. El tono de la sirena cambió, descendiendo, y luego se convirtió en un gemido mecánico más lento, mientras los sistemas intentaban activar el generador de respaldo. Fue suficiente. Las abrazaderas se soltaron con un triste suspiro neumático. Caí hacia atrás raspándome las manos contra el hormigón. Los módulos de mantenimiento entraron en confusión. Como abejas que pierden a su reina, el arnés de la plataforma se desconectó a medio usar. La estructura se desplomó sobre un montón de cables, inerte y medio dormida. Tuve que decidir, ir por la plataforma y llevarme la estructura conmigo, o huir y dejar atrás el manifiesto y el conocimiento. La respuesta racional gritaba que huyera. La parte de mí que tenía historia, que había aprendido sobre redundancia, ética y cuándo quemar puentes. Quería liberar el manifiesto, descubrir quién había puesto mi nombre allí. Tomé el papel y lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. El encabezado del manifiesto tenía un sello estampado con tinta descolorida, un águila con un anillo y la leyenda Departamento de Preservación de Contingencias. Las palabras se estiraban y se difuminaban bajo la fría condensación. Apreté la mandíbula. Fuera lo que fuese, era oficial. Detrás de mí, el ritmo del avión cambió. Un nuevo matiz se incorporó a la melodía. La señal inequívoca de una operación de rescate regional, un convoy de vehículos, drones automatizados, un protocolo de llegada. La hora estimada de llegada se redujo drásticamente. 0019. Los oía a través de la roca. El leve zumbido de los rotores que se acercaban tras la cresta, el sordo resoplido de los servomotores con ruedas. Iban según lo previsto. La decisión que tomé en ese instante no pretendo que fuera del todo correcta. Empujé la plataforma de construcción lo más adentro que pude, la encajé bajo el borde y luego pateé un módulo de mantenimiento hacia la rampa, haciéndolo caer como un juguete roto. El impacto del módulo activó una cascada de alarmas. El vehículo aceleró en un frenesí de pánico y entonces, como una bestia sobresaltada, el búnker se cerró. Las pesadas puertas blindadas se cerraron de golpe en la oscuridad de abajo, con un estruendo metálico que resonó hasta la cima de la cumbrera. La escotilla se cerró apenas un par de centímetros. Los módulos de mantenimiento se plegaron a sus posiciones de almacenamiento. El sistema de climatización se activó en modo de purga de alto flujo. Salí corriendo. Corrí sin rumbo. La cresta se convirtió en una mancha de roca y viento. El manifiesto aferrado a mi pecho como contrabando. Detrás de mí la voz del búnker repitió mi nombre, y luego añadió otra frase que no había oído antes, dicha con una calidez plana y burocrática que me heló la sangre. Recuperación incompleta, asunto Mercer. Marcado, notificar, archivo central. No. Dejé de correr hasta que las luces del búnker se convirtieron en una línea en el horizonte y el zumbido de los rotores se atenuó. Me ardían los pulmones. Tenía las manos laceradas. El manifiesto estaba mojado y manchado, y una mancha de mi propia sangre salpicaba la esquina donde lo había agarrado. Cuando por fin pude respirar a la luz de mi linterna frontal, leí la lista de nombres. Contenía decenas de nombres, filas enteras de personas de lugares que reconocí, estados resueltos y plazos de devolución de llamada. La última columna decía, para varias entradas, activo recuperado, mantenimiento requerido. Me temblaban las manos y, en el denso silencio que siguió a la persecución, una verdad nueva y más fría se apoderó de mí. El búnker no solo se había dedicado al mantenimiento de la maquinaria, había intentado preservar a las personas como si fueran recursos, reanimándolas de tal forma que las convertía en mercancía. Mi nombre, mi vida, había sido una anotación en algún libro de contabilidad, y ese libro había estado lo suficientemente activo, meses después del colapso de la civilización, como para enviar cuidadores y solicitar rescate. La situación se invirtió. El peligro no radicaba simplemente en que el búnker pudiera capturarme. El peligro residía en que poseía una lógica a la que no había dado mi consentimiento y un alcance que podría sobrevivirme. Había desconectado un sistema para salvarme y, al hacerlo, había encendido la mecha de un archivo que catalogaba las almas como si fueran objetos.
Doblé el manifiesto y lo guardé en mi mochila. Podía destruirlo, pero el conocimiento que contenía era valioso, y el dinero otorga poder en un mundo que se rige por el trueque y la información. Quemarlo me brindaría seguridad temporal. Conservarlo me consumía lentamente con la inquietud de una pregunta sin respuesta. Entre el caos de mis pensamientos, dos hechos yacían fríos y claros. El búnker me conocía, y la red a la que pertenecía seguía activa. Seguía intentando recuperar lo que consideraba suyo. Mi optimista plan había sido encontrar una reliquia de un pasado paranoico. En cambio, había encontrado un archivo activo, uno que creía que las personas podían ser rescatadas. Me senté en la cresta hasta que el sol asomó por el borde y me calentó la espalda. Mi aliento se empañaba por la mañana. A mi lado yacían módulos destrozados y algunos trozos de fibra óptica. El manifiesto resonaba contra mis costillas como un latido ajeno. Olía a antiséptico en mi ropa y al sabor metálico del nuevo conocimiento. Había venido buscando respuestas y en cambio encontré un espejo que reflejaba una versión de mí mismo que no reconocía. Catalogada, recuperada, etiquetada, la montaña me había permitido vislumbrar una arquitectura que había sobrevivido a sus creadores, una burocracia que había aprendido a hablar en clave y con ruido de motores. Lo peor no era que existiera, lo peor era que aún recordara nombres. Aún no sabía si ese recuerdo sería la salvación o la condena. Lo que sí sabía era esto: si el búnker me quería, no cejaría en su empeño. Si el búnker ya había convertido a otros en activos, entonces había gente dentro atada a máquinas y a órdenes que yo no podía revertir. El tiempo para recuperarme corría en otra parte. La señal se alinearía y se enviarían las llamadas. Y yo, terca, peligrosa, implacablemente curiosa, me había convertido en parte de su bitácora. Me froté las manos hasta que el calor me caló hasta los dedos y me puse de pie. El sol del día disipó la escarcha y el valle a mis pies resplandecía como una herida. Tenía dos opciones: desaparecer en la naturaleza y dejar que el archivo me marcara como un fantasma, o seguir el rastro que había dejado el manifiesto e intentar desentrañar el resto de la historia. Mis dedos se cerraron sobre el manifiesto. El papel crujió. La montaña, paciente como siempre, tarareaba su baja melodía mecánica. La escotilla de abajo contenía más respuestas y posiblemente más jaulas. Lo que fuera que se escondiera tras esa puerta había aprendido a sobrevivir, reduciendo a las personas a pedazos. Me quedaba la suficiente humanidad como para enfurecerme, así que volví hacia el pedregal. Me moví despacio, porque la lentitud es invisible, porque la curiosidad muere cuando corre, y porque, llámenme tonto, sigo siendo el tipo de hombre que quiere saber los nombres de las personas en un libro de contabilidad antes de dejar que el libro de contabilidad decida su destino. La cresta quedó más silenciosa tras la alarma. No era una paz absoluta, sino un silencio tenso, como el de algo que se había apretado al máximo y luego se había soltado. El búnker de abajo se había cerrado de golpe, activando su secuencia de bloqueo, y los rotores habían proyectado sus sombras sobre el valle. Me senté en una losa de roca y observé cómo el polvo se arremolinaba donde habían caído los módulos de mantenimiento. Mi respiración era entrecortada. Me dolían las manos por las abrazaderas y las chispas. Mi chaqueta olía a ozono y aceite de motor. El manifiesto zumbaba en mi mochila como contrabando, húmedo y doblado en un bolsillo que había sellado con cinta aislante. En las horas siguientes, las consecuencias de mis actos se desplegaron lentamente, con la crueldad deliberada de un mecanismo. Primero, lo práctico. Los módulos de mantenimiento estaban desactivados pero no destruidos. Algunos yacían destrozados en la plataforma. Uno había sido arrastrado a un conducto y atascado. Un par de fibras ópticas se perdían en la oscuridad como nervios seccionados. El generador se había desconectado a la batería de respaldo después de que yo quitara el fusible. Y aunque Susai mantuvo los circuitos de control durante unos minutos de angustia, el sistema había entrado en estado de cuarentena. En efecto, había forzado un reinicio. Eso me dio tiempo, no seguridad, y me hizo darme cuenta de que la lógica distribuida del búnker era resistente. Tenía más de una herramienta para fallar. Mis heridas eran superficiales pero feas. Marcas de pellizcos en los hombros donde las abrazaderas habían apretado.
un hematoma en las costillas por la culata del rifle, un corte en la palma de la mano que tarde o temprano necesitaría puntos. Curé las heridas con una neutralidad practicada, tratándolas como tareas. Vendar, desinfectar, envolver. Es extraño cómo el trabajo médico puede sentirse clínico e íntimo a la vez, como si remendar el cuerpo fuera también remendar el yo. El dolor además es un registro. Lleva la cuenta de una derrota indiscutible. Emocionalmente, las consecuencias fueron más intensas. Un alivio fugaz se entremezcló con una corriente de pavor. Había logrado mi objetivo. Había abierto una brecha en ese silencio. Había echado un vistazo y había obligado al lugar a revelarse. Pero en esa claridad surgieron otras cosas que no estaba preparado para asumir. El manifiesto no era solo una lista. Era un registro de intenciones. Activo recuperado. Requiere mantenimiento. Esas palabras resonaban en mi cabeza. La construcción, sujeto EM001, había sido más que una marioneta. Había habido un ser humano en su interior. Y el arnés había sido un instrumento de reanimación y contención. El búnker no solo había preservado, había reinventado su función. También sentía culpa cruda y peculiar. Una parte de mí justificaba el sabotaje como supervivencia, como violencia necesaria contra un mecanismo que catalogaba a las personas como si fueran mercancía. Otra parte, más silenciosa, más madura, temía que mi interferencia hubiera empeorado la situación de los demás. La plataforma que había introducido se había atascado aún más. Módulos que podrían haberse reparado para aliviar el sufrimiento de una persona, ahora estaban rotos. ¿Le negué a alguien la oportunidad de una huida más humana al destruir a sus cuidadores? ¿O había interrumpido un sistema diseñado para aprovecharse de los vulnerables? Mi conciencia no me ofreció un veredicto reconfortante. El manifiesto proporcionaba un contexto fragmentario y un centenar de nuevas preguntas. La lista incluía nombres de 3 estados que reconocí: Minnesota, Colorado y Nebraska, y marcas de tiempo que sugerían plazos de recuperación de meses de antigüedad. Había niveles de autorización, tiempos de respuesta y un sello estampado de algo llamado Departamento de Preservación de Contingencias. El lenguaje era lo suficientemente burocrático como para resultar siniestro y lo suficientemente procedimental como para ser exasperantemente legítimo. Quienquiera que hubiera creado este archivo esperaba poder contactar con la gente para retomar el control sobre los recursos cuando las circunstancias lo permitieran. Implicaba una red, no un búnker aislado. Una jerarquía que había sobrevivido al colapso y había optado por clasificar a las personas como propiedad recuperable. Y luego estaba yo. El sistema había marcado mi nombre como autorizado nivel 3. ¿Cómo? ¿Cuándo? El registro sugería un contacto previo, como si alguna vez hubiera formado parte de una cadena de custodia a la que nunca di mi consentimiento. Esa duda me carcomía. Mi identidad, mi nombre, mi hash de ADN, una etiqueta estampada en una placa de metal, había sido incorporada a un registro nacional. Ese registro había sobrevivido a la caída, con la capacidad operativa suficiente para movilizar a los custodios, intentar recuperaciones y mantener los protocolos. Había sido catalogado por una burocracia que había sobrevivido a los gobiernos, y me sentía como si me hubieran reducido a un simple archivo. La incertidumbre lo impregnaba todo. El búnker había emitido la señal de notificar al archivo central. Esa frase me reveló 2 cosas. El búnker no era autónomo en un sentido absoluto. Respondía a algo superior, y aquello a lo que respondía aún funcionaba lo suficientemente bien como para coordinar las recuperaciones y mantener los registros. La idea de un archivo central, un repositorio en algún lugar que guardaba un registro de nombres, estados y ubicaciones, hacía que la red pareciera más grande, más organizada y, por lo tanto, más peligrosa. Si podían contactar con el sitio 7B, podían contactar con otros. Si podían solicitar recuperaciones, podían contactar conmigo. Intenté dormir, pero el sueño se me escapaba de las manos. Cada crujido en la cresta se convertía en un posible rotor que regresaba. Cada mancha térmica en el horizonte podía ser un explorador. Mi instinto era moverme, alejarme de la burocracia que me había catalogado como un activo. Pero huir era como escapar del conocimiento que había obtenido del búnker. Irme significaría abandonar la lista.
el único rastro inmediato de las personas que habían estado intentando rescatar. Ese conocimiento pesaba como contrabando. Pasé el día haciendo planes que no pensaba seguir al pie de la letra. Documenté todo lo que pude. Fotos del manifiesto, varias copias de seguridad cifradas, una copia impresa en papel impermeable guardada en un bolsillo. Rebusqué en mi mochila instrumentos útiles, una antena de repuesto, un microprocesador que pudiera acoplar para intentar descifrar las transmisiones, una vieja baliza satelital que pudiera emitir una señal falsa para despistar a cualquier rastreador. Cualquier opción implicaba concesiones. La información es dinero, y en este mundo el dinero da poder de negociación y objetivos. Había una extraña y privada pena que ninguna lista de verificación podía abordar. Durante meses, mi vida se había construido en torno a la idea de que la gente moría y uno conservaba a los vivos. Encontrar maquinaria que tratara a las personas como bienes recuperables replanteó mi perspectiva moral. ¿Qué derecho tiene un grupo de ingenieros en ausencia de una sociedad funcional a decidir el destino de los cuerpos? La lógica del búnker, que archivar y mantener a las personas podría salvarlas, era algo que podía defenderse en salas estériles. Aquí afuera, entre rotores rotos y escarcha, parecía pura arrogancia. También sentía bajo la preocupación una esperanza vacilante y peligrosa. El manifiesto era un rastro de migas de pan. Si existía un archivo central, el documento me indicaba dónde buscar a continuación. Otros sitios, otros nombres, otras vías de acceso. Alguien había invertido tiempo, recursos y planificación en preservar a personas. Eso implicaba una infraestructura que podía aprovechar para encontrar supervivientes, para reabrir lazos de humanidad en un mundo que se había vuelto pragmático y frío. Si actuaba con inteligencia, podía convertir el manifiesto en una herramienta de presión, intercambiarlo, divulgarlo o usarlo para liberar a personas. Pero la influencia también es un anzuelo. En el momento en que pusiera el manifiesto en circulación, me convertiría en un nodo de la misma red que temía. El búnker ya me tenía fichado. El archivo central había sido notificado. Si mantenían un protocolo de recuperación activo, no dejarían pasar una anomalía sin respuesta. El precio del conocimiento podría ser la persecución, la captura, o, peor aún, convertirme en el tipo de activo que acababa de vislumbrar. Así que tomé una decisión que sentí como una fractura en mi identidad. No huiría ni me escondería para siempre. No le entregaría el manifiesto al primer tipo que se presentara como aliado. En cambio, comencé a elaborar un plan con la fría aritmética en la que confiaba. Técnicas de espionaje meticulosas, señales engañosas, movimientos discretos y una ruta hacia la caché de datos más cercana que había mapeado meses antes. Si existía un archivo central, tenía que tener almacenamiento físico en algún lugar. Un nodo redundante, una bóveda fría, un repositorio. Si lograba encontrarlo, podría descubrir quién había creado el registro y por qué. Cayó la noche y el silencio del valle me envolvió. Acampé cerca de la cresta, en un lugar donde el viento y las rocas ocultaban mi firma térmica. El manifiesto yacía bajo mi colchoneta doblado y sellado. El papel crujió al girarme en la oscuridad. Recorrí con los dedos el pliegue, sintiendo las arrugas que marcaban nombres y fechas. Cada arruga representaba una vida cuya existencia me había hecho responsable. Antes del amanecer, envié un ping falso usando el repetidor, oculto tras una firma falsa. Escuché las bandas. En algún lugar profundo y tenue, bajo la estática, una portadora cambió como si alguien hubiera reiniciado un protocolo de enlace. Podría haber sido una coincidencia, podría haber sido la rotación de la Tierra, o podría haber sido el archivo despertando la red tras mi interferencia. La idea me oprimió el pecho. Las consecuencias me habían dejado nuevas certezas y nuevos terrores. El búnker no era una reliquia. Era un nodo activo en un sistema que catalogaba a las personas como recursos recuperables. El sistema conocía mi nombre, había intentado recuperarme, y mis acciones, el sabotaje, el robo del manifiesto, me habían convertido en una variable visible en un cálculo mucho mayor que una colina en Wyoming. Aún no sabía si era un rescatador, un ladrón de esperanzas o simplemente un hombre intentando sobrevivir. Solo sabía una cosa con la claridad del hierro frío. Había arrancado un hilo de un tapiz que alguien había estado tejiendo durante años.
y la trama comenzaba a deshilacharse a mi alrededor. Habría consecuencias, habría otros intentando remendar lo que yo había roto, y habría gente en otros lugares remotos, incluidos en categorías como activo recuperado, y cuyo destino pendía de un hilo burocrático. Preparé el manifiesto, ajusté las correas de mi mochila y observé el valle en busca de movimiento. La decisión que había tomado, quedarme y actuar en lugar de huir al anonimato, había puesto en marcha la siguiente fase. En algún lugar, en las silenciosas salas de la burocracia o en sus centros automatizados, alguien estaría leyendo una lista que ahora incluía una pizca de caos con mi nombre. Me puse de pie. Elegí mi ruta y me puse en marcha. Había vuelto a nevar. Finos copos que se desplazaban lateralmente por la cresta como ceniza. Al anochecer, había recorrido casi 8 kilómetros desde el sitio 7B. El búnker no era más que una mancha rectangular y opaca en el horizonte. Mis botas crujían en la escarcha. Mi aliento salía en nubes entrecortadas y mi mochila pesaba más de lo debido. Cada sonido, cada ráfaga, cada crujido de una ramita bajo el hielo me hacía estremecer, porque sabía que el silencio ya no era vacío. Algo despertaba bajo él. Me detuve en un mirador donde antes se alzaba la antigua torre de vigilancia. La estructura había desaparecido, derretida o desmantelada, pero los cimientos permanecían, un cuadrado de hormigón y pernos semienterrados en la nieve. Desenrollé el manifiesto una vez más. El papel parecía querer escaparse con el viento. La lista de nombres era la misma de antes, pero no lo era. Una línea, una entrada, había cambiado. En la parte inferior, debajo de activos recuperados, 54 de 73 contabilizados, había una nueva adición. La tinta era tenue, borrosa, pero legible. En espera de recuperación, Marcus Hale. Mi nombre, la fecha y hora eran recientes. Tenían solo unas horas de antigüedad. Me quedé mirándolo fijamente hasta que el viento me secó las lágrimas. De alguna manera, en algún lugar el sistema ya se había actualizado, lo que significaba que la estación 7B no estaba desconectada. Seguía conectada, seguía comunicándose con algo, quizás mediante un enlace satelital enterrado bajo la montaña, quizás mediante un repetidor que nunca había encontrado. Fuera cual fuese el método, se había comunicado y me había detectado. Eso significaba que sabían que yo estaba vivo. Eso significaba que vendrían a buscar. Pasé la siguiente hora escaneando frecuencias de nuevo, estáticas sobre todo, largos tramos de ruido blanco, interrumpidos por un zumbido grave que se repetía con un ritmo antinatural. No era código Morse, no era aleatorio, pulsaba de 3 en 3, luego hacía una pausa, y otra vez, casi como un latido. Al principio pensé que era un eco, una retroalimentación de mi propio equipo, pero luego me di cuenta de que se desplazaba ligeramente, ajustándose a mi ubicación, como si me estuviera rastreando a través del receptor. Apagué el aparato y le arranqué la batería. Me temblaban las manos. Intenté convencerme de que solo era interferencia, pero la sensación en el estómago, ese peso frío y plomizo, me decía lo contrario. El búnker aún no había terminado conmigo, o tal vez lo que fuera que lo estuviera controlando, no lo hacía. Adentro el búnker ya no existe. Acampé bajo un saliente rocoso, usando una manta térmica y una de las láminas de mylar de mi botiquín. Las estrellas estaban ocultas, el mundo enmudecido, como si el cielo mismo se hubiera vuelto hueco. Cada pocos minutos miraba hacia abajo, esperando ver luces, movimiento, cualquier cosa. Pero no había nada. Esa es la peor parte de sobrevivir aquí afuera. No es el miedo a lo que te persigue. Es el sin saberlo si algo lo es. En algún momento de la noche, me desperté con un sonido casi imperceptible. Un susurro de viento que no era viento. Una voz, suave y distorsionada, que se colaba entre la estática de mi radio, a pesar de que no tenía corriente. Decía una sola palabra: devolver. Solo una vez, y luego silencio. No sé si volví a dormir después de eso. El mundo se sentía extraño al amanecer. Había dejado de nevar, pero el aire vibró, como si la montaña misma contuviera la respiración. Empaqué lo poco que me quedaba. Eché una última mirada hacia el sitio 7B y comencé a moverme hacia el norte,
hacia las coordenadas que había marcado en el manifiesto para la siguiente ubicación: Sitio 9A, Condado de Glacier, Montana. Si el Departamento de Preservación de Contingencias era real, si tenían otros búnkeres como este, necesitaba saberlo. Necesitaba averiguar quién los construyó y por qué seguían operativos cuando todo lo demás se había quemado. Porque si pudieron recuperar a las personas después del brote, tal vez también podrían crear a ellos. Mientras caminaba, la radio volvió a crepitar, aunque esta vez le había quitado las pilas del todo. Un breve pulso, como un suspiro en el cable. Luego, débil pero clara, otra actualización apareció en la pantalla del manifiesto. Equipo de recuperación desplegado. Hora estimada de llegada, 03:00 horas. Y fue entonces cuando los vi, muy abajo en el valle, medio oculta por la niebla. Una figura negra se movía, alta, mecánica, deliberada. Luego otra a su lado. Ambas avanzaban contra el viento. Sin tropiezos, sin vacilaciones, ellos venían. Y por primera vez, no estaba segura de si seguían siendo humanos. Así que si escuchan esto, si de alguna manera esta transmisión llega antes de que me alcancen, aléjense de las montañas. No respondan a ninguna señal marcada con el emblema del Departamento de Contingencias. No sigan sus frecuencias. Ya no son lo que eran. Están construyendo algo aquí. Reconstruyendo la humanidad tal vez, pero no es del tipo que reconocerías. Seguiré avanzando hacia el norte. Si llego al sitio 9A, tal vez encuentre respuestas. O tal vez encuentre el final. En cualquier caso, volverán a saber de mí. Si sigo siendo yo cuando eso ocurra. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias escalofriantes. Hasta la próxima, manténganse alerta y nunca confíes en el silencio.